Buenas tardes a todos. Soy Patricia Rossi, coordinadora de Cátedra Libre, y es para mí un honor darles la bienvenida a la clase inaugural de la Cátedra Libre Yoga, Meditación y Espiritualidad. Está organizada conjuntamente por la Tecnicatura en Yoga y Salud Integral y el área de extensión de la Universidad del Gran Rosario. Agradecemos en particular el acompañamiento del embajador plenipotenciario de la India, el señor Dinesh Bhatia, quien nos ha dejado unas palabras a través del siguiente video. Namaskar, muy buenas tardes a todos, estimados amigos. Permítanme comenzar agradeciendo al señor Héctor José Luis Aguirre y a todas las autoridades de la Universidad del Gran Rosario por darme la oportunidad de inaugurar la Cátedra Libre, Yoga, Meditación y Espiritualidad. Me complace enormemente que se haya concretado un nuevo espacio de estudios en el que se brindan formaciones en yoga, meditación y espiritualidad de la India. El presente evento da testimonio del alcance de la cultura de la India en Argentina, país que me ha sorprendido desde mi llegada por su profundo entusiasmo por la India. Quisiera agregar que esto representa un vínculo importante entre nuestros países. Se dice que si uno quiere entender a un país y a su gente, uno debe conocer su historia y su civilización. Desafortunadamente, en el caso de India no hay historia documentada desde sus principios, por estar perfectamente evidenciado que la India es la civilización más antigua del mundo. La historia de India ha sido reconstruida a través de escrituras hindúes y budistas. La gran guerra de Mahabharata tuvo lugar en el año 3139 años antes de Cristo. Al periodo de Mahabharata le siguió al periodo de la civilización del Valle del Indo, que se desarrolló alrededor del 2600 a 1600 antes de Cristo. Se cree que las escrituras de las que emerge la sabiduría antigua de la India fueron desarrolladas durante todo ese periodo, incluyendo las Vedas y el legado de las grandes rishis y los himnos de Bhagavad Gita. No hay duda que la antigua civilización de India nos entregó el yoga, el ayurveda y la filosofía del ciclo de nacimiento y muerte, que ha sobrevivido decenas de miles de años y continúa siendo relevante. Según los textos fuente del yoga, el yoga siempre se ha definido como vidya, es decir, una forma de conocimiento. El yoga, cuya traducción literal es unión, tiene como objetivo unir al ser humano individual con la conciencia universal y trascendente. También se describe a la salud espiritual como la autoconciencia del propio estado. Amigos, según la enseñanza en las escrituras indias, el hombre es un ser tanto racional como emocional. Se debe trabajar en el control y expresión de las emociones en la relación con uno mismo y con los demás para una personalidad equilibrada. El desarrollo de emociones positivas y la canalización de emociones negativas pueden traer un crecimiento benéfico tanto para uno mismo como para la sociedad. Las técnicas de relajación y control de la respiración en el yoga son buenas herramientas para acondicionar el sistema nervioso autónomo. Se ha descubierto que estas prácticas yógicas producen cambios positivos y significativos en los estados emocionales de un individuo, como la ansiedad, estrés, depresión y fatiga, entre otros. Por eso digo que el yoga y meditación son herramientas importantes para el desarrollo de una futura civilización moral elevada.
El contexto sociocultural de una sociedad moderna requiere una atención especial al estilo de esta ciencia milenaria, la representación y la interpretación correcta de este conocimiento, su valor para la humanidad y su práctica adquieren un enorme potencial para el desarrollo de nuestra futura civilización. Espero que la cátedra nueva en la universidad pueda difundir aún más información sobre estos temas y beneficie al pueblo argentino. Con estas palabras me despido y los saludo afectuosamente. Muchísimas gracias, Aníbal. Bueno, después de las palabras del embajador, hacemos extensiva la bienvenida a los integrantes de la mesa académica, quienes nos dejarán algunas palabras. Tenemos presente al rector de la Universidad del Gran Rosario, el doctor José Luis Aguirre, al director del Espacio Salud y Rehabilitación de la Universidad, el licenciado José Tobal, y a la directora de la Tecnicatura Universitaria en Yoga y Salud Integral, la licenciada María Eugenia Robeto. Les damos a ellos la palabra, por favor, al rector. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimo gusto de poder compartir esta tarde con ustedes, y la verdad que en lo personal siento una profunda emoción de que me haya tocado justamente en mi periodo de gobierno este privilegio de inaugurar la Cátedra Libre Yoga, Meditación y Espiritualidad. Primero quiero agradecer las palabras del embajador Dinesh Bhatia. Ha sido muy amable y reconfortante escuchar que podemos conectarnos con una cultura tan potente y tan importante para toda la humanidad como la cultura de la India, que tantas cosas nos ha legado y nos sigue enseñando. Y quiero sumar a ese agradecimiento el agradecimiento a todas las personas que participan de este espacio de salud, de rehabilitación, y en particular a Maru Robeto, mi compañera, que sin dudas ella y todo su equipo han promovido y han trabajado muy duro para que esto sea realidad. Y quizás a muchas personas esto no le parezca relevante, pero no es materia de la vida cotidiana que se enseñe yoga en las universidades, ¿sí? Ni en Argentina ni en el mundo. Y para nosotros verdaderamente es un gran paso, porque creemos profundamente que la universidad debe trabajar para promover y producir el conocimiento humano, porque partimos de la base de que la familia humana es una sola, ¿sí? Después tenemos divisiones culturales, históricas, políticas, que son parte del proceso civilizatorio, pero hay una cita que a mí me gusta mucho siempre recordar y que en su momento me conmovió, de Bell Hooks, una feminista norteamericana que nos ha dejado no hace mucho tiempo. Ella dice que para trabajar en la concordia humana tenemos que trabajar sobre nuestras semejanzas, no sobre nuestras diferencias. Que tenemos muchas más semejanzas que nos pueden ayudar a sanar tanta violencia, tanto odio, tanta hostilidad que tenemos como especie, que las diferencias. Y el siglo XX, por lo menos en Occidente, ha sido el paradigma del trabajo de las diferencias. Me parece que sería bueno empezar a voltear el rostro hacia nuestras semejanzas como seres humanos, como parte de esta gran familia, y en este caso revalorizar y poner en valor todas las manifestaciones culturales que tiene la humanidad. En mi opinión particular, humilde opinión, esa cultura se ha construido sobre, siempre lo digo, ¿no?, sobre la necesidad de enfrentar a dos
a dos amenazas permanentes, la muerte y el sufrimiento. Y creo que el gran proceso civilizatorio que ha transcurrido la humanidad, en gran parte se ha debido a cómo los seres humanos soportamos y trascendemos la idea de que vamos a morir y la idea y el acontecimiento del sufrimiento. Y para encarar esos dos problemas, yo creo que no hay ninguna, ni medicina, ni filosofía, ni idea, ni ideología que sea mejor que la otra. Creo que cada grupo humano hace lo que puede con lo que tiene. Y creo que en este caso la cultura hindú, el yoga, nos brinda esto que decíamos, ¿no? Un regalo. Es un regalo, es un don. Y nosotros, para la Universidad de Gran Rosario, es un enorme orgullo recibir ese don y poder multiplicarlo. Le quiero agradecer, por último, al doctor Emilio García Buendía. Es un nombre es un nombre casi latinoamericano, ¿sí? Es un nombre de García Márquez, ¿sí? Y también entra esa significación en nuestra amorosidad y agradecimiento hacia vos, Emilio, por ayudarnos a transitar esta existencia que a veces se pone difícil, ¿sí? Y que por suerte tenemos estos dones y estos regalos para seguir caminando. Así que muchísimas gracias y el mejor de los deseos para el trabajo que van a comenzar. Muchas gracias, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos y a todas también. Bueno, escuchamos ahora al... Sí. Sí, escuchamos las palabras del licenciado Tobal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como les decía, acompañar los agradecimientos de nuestro rector, el doctor José Luis Aguirre, darle la bienvenida a seguramente un grupo de personas que a partir de la Cátedra Libre tal vez estén conociendo la Universidad del Gran Rosario. Es para nosotros un enorme orgullo, no solo la salutación del embajador, sino el recorrido que viene haciendo la carrera en estos últimos 3 o 4 años. Está creciendo el análisis que hacemos desde la unidad académica de salud y rehabilitación, es sumamente positivo. Cómo se puede estar desarrollando de alguna manera lo que decía José Luis. No es habitual que el yoga integre la currícula de las universidades en Latinoamérica, en nuestro país inclusive, y nosotros desde la Universidad del Gran Rosario no solo estamos llevando adelante una propuesta académica de una tecnicatura, sino que estamos trabajando con programas de extensión, estamos desarrollando investigación y en este caso en particular, la Cátedra Libre, que es justamente eso, un intercambio de saberes y una apertura que la puedan integrar distintos grupos de personas que no necesariamente tengan que integrar o que tengan que poseer una titulación formal, sino que sean todos los interesados en recorrer este camino y este intercambio de experiencias. Una particular felicitación a todos los que están detrás de esto. María Eugenia Robeto, la directora de la Tecnicatura, es la principal responsable de que todas estas actividades se lleven adelante. El secretario de Extensión, así también. Patricia está en la organización en particular, pero curricularmente nosotros tenemos encuadrado como una actividad dentro de la Secretaría de Extensión en conjunto con la Tecnicatura en Yoga, así que también mis felicitaciones a esos actores institucionales. Y bueno, nosotros, para poder estar aquí hoy, tenemos, como ustedes sabrán e imaginarán, un enorme esfuerzo de todas las personas que trabajan en el área virtual, en el laboratorio de recursos educativos y en una serie de dispositivos que son sumamente necesarios para que todo salga como está saliendo. Así que no mucho más y dejarle las palabras a María Eugenia. Sí.
Bueno, gracias, José. Antes que nada, vamos a pedir disculpas y lo vamos a dejar al rector, que tiene 2 eventos más en este momento, y lo están esperando para abrir un evento de la Escuela de Diseño y otro evento más. Entonces, José, si querés levantarte, se puede ir, pobre, porque está acá esperando, y yo puedo presentar las partes formales de la... Bien, bueno, gracias por todo y que tengan un excelente trabajo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por lo que hacen por la universidad y por la comunidad. Gracias. Bueno, gracias, José Luis. En primer lugar, le quiero agradecer al señor embajador, Dinesh Bhatia, por sus palabras, preciosas palabras, a José Luis y a José Tobal por dejarnos volar con estas ideas que nosotros en algún momento planteamos como una posibilidad, armar una cátedra libre y abierta y gratuita a la comunidad de yoga, meditación y espiritualidad, y bueno, siempre estuvieron dispuestos a acompañar y a fomentar. Y mi agradecimiento de antemano a Emilio, que ahora nos va a honrar con sus palabras y con su enseñanza. No quiero demorar mucho más, pero sí me toca la parte formal, la parte de contarles un poco de qué se trata esta cátedra libre, porque esta es una clase magistral de lanzamiento, de apertura, ¿no? Esta clase, que va a durar aproximadamente 45 minutos, 50 minutos de exposición por parte de Emilio. El tema, como bien nos anticipaba el rector, y ya lo saben ustedes, es el yoga, un regalo de la India al mundo. Luego va a haber un espacio de preguntas, ¿sí? A partir de haber presenciado en este momento, los que estén online y los que no hayan podido lo puedan ver, porque va a quedar grabado en el módulo 1 esta clase, van a tener que completar un formulario. Como es una propuesta académica, una unidad académica dentro de lo que es la universidad, tiene algunas pautas, algunas normas para seguir, para poder acreditar los conocimientos impartidos, para luego poder recibir una certificación. Entonces pedimos que completen ese cuestionario, tienen un porcentaje para poder aprobar, y esto va a estar acompañado de estas clases magistrales, que en esta primera etapa de la cátedra libre van a ser 3. La de hoy, que es la que ya mencionamos, que está Emilio ahí esperando para sorprendernos con sus enseñanzas y con lo que nos tiene por compartir hoy. Y luego vamos a tener en el módulo 2, que es el camino de la meditación, las diversas sendas y su unidad esencial, vamos a tener la fortuna de contar como disertante con Swami Satyananda Saraswati, que es un monje hinduista que está en España, radicado, y es profesor honorario de nuestra Casa de Altos Estudios, de la UGR. Va a hablar sobre la meditación en el hinduismo y las distintas visiones. Esto va a ser el 16 de noviembre. Igualmente no se preocupen por tomar nota, porque esto después se los vamos a ir informando. En diciembre vamos a cerrar esta primera etapa de la cátedra con una conferencia, también una clase magistral, de la doctora Elsa Cross, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El título del tercer módulo es El yoga, una forma de espiritualidad contemporánea. Con la misma modalidad, luego de cada conferencia hay un cuestionario para completar. Y entre cada una de estas conferencias o clases magistrales vamos a ofrecer algunos recursos digitales en el entorno virtual. La mayoría de ustedes, les cuento que se han inscrito, como estamos sorprendidos, queremos compartir la alegría con ustedes. No sé el número final, pero llegamos a 223, 224 inscritos a la cátedra. Hoy aquí estamos menos, no sé cuánto estamos conectados en este momento, porque como saben se puede ver de manera sincrónica. Entonces, este material va a ir circulando, van a tener material de lectura, algunos recursos audiovisuales, entre clase y clase. De manera de cerrar el ciclo de esta primera etapa de la cátedra en diciembre, y luego vamos a inaugurar otro ciclo a partir del mes de abril del año próximo. Las personas que están inscritas quedarán inscritas, y luego vamos a hacer una nueva inscripción para partir del 2023. ¿Qué más contarles? Creo que no mucho más de la parte formal. Patricia, después vos me ayudarás si me olvido de alguna cuestión. No, creo que es todo. Agradecerles nuevamente la participación, agradecerle a Patricia, a todo el equipo de la carrera, al equipo del Laboratorio de Recursos Educativos, del Aula Virtual, que están
por aquí atrás monitoreando todo y procurando que siempre esté todo de la mejor manera, y los dejo entonces ahora sí con Emilio. Bueno, Bernardo nos dice del área de extensión que tenemos 232 inscriptos en este momento. Así que bueno, vamos en aumento. Aprovecho que tengo el micrófono abierto para agradecerle a Bernardo Ardanaz, que es nuestro secretario de extensión, no sabía si estaba por ahí, y bueno, evidentemente está conectado, porque también todo su apoyo y el empuje para llevar adelante todo este proyecto, y bueno, saludos Bernardo, y seguimos entonces con la disertación. Bueno, queríamos rescatar también, que seguramente está por ahí, y saludar cálidamente al profesor Javier Ruiz Calderón, quien desde España se ha hecho el tiempo y el espacio para acompañarnos. Muchas gracias por eso. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida, ya hemos entre todos, al doctor Emilio García Buendía. Emilio es especialista en filosofía y cultura india, es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, es licenciado en Derecho y en Filosofía, diplomado en Estudios Superiores por el Instituto de Ciencias de las Religiones de la Universidad Complutense de Madrid, autor del libro El Yoga como Sistema Filosófico. Y su currículum es mucho más amplio que esto, pero bueno, para introducirlo. Entonces, sin más, nos auguramos entre todos un aprendizaje significativo en lo profesional y en lo personal también, y damos inicio a esta clase magistral, el yoga, un regalo de la India para el mundo. Muchas gracias. Bueno, antes de nada me gustaría agradecer, por supuesto, al señor embajador por sus palabras, que además han sido extraordinariamente acertadas. También agradecer a la Universidad del Gran Rosario por la iniciativa que ha tenido de organizar todo este curso, y realmente porque creo que realmente es muy meritorio el que el yoga y todo lo que aporta a la humanidad en general, pues el que entre en el que se pueda enseñar de una forma seria y académica, pues realmente es extraordinariamente meritorio. También a todas las personas que hacen posible que todo esto funcione, y especialmente a la profesora Roberto por haberme invitado y bueno, pues ser un poco el alma también que dirige todas estas actividades. Sin más, quería un poco aportarles algo, reflexionar sobre lo que significa esa palabra de yoga. La palabra yoga, de alguna manera, si nos fijamos, está muy presente en toda nuestra sociedad. Aparece en múltiples lugares. Y en ese sentido podríamos decir que es una palabra muy polisémica. Y eso quiere decir que tiene muchos significados. Y por lo tanto, al ser tan variada en cuanto a su significación, el problema es que muchas veces no sabemos exactamente qué queremos decir cuando hablamos de yoga, exactamente. De alguna forma, este es mi objetivo con la charla de hoy, precisamente, intentar aclarar qué significa la palabra yoga, por lo menos en algún sentido. Y no se trata de lo que yo pueda aportarles, porque realmente lo único que pretendo es realizar una especie de viaje. Un viaje en el tiempo que, como muy bien decía el señor embajador, empieza hace muchos milenios en la India. Y intentar seguir ese viaje de la mano de los grandes sabios de la India. Esos grandes sabios que dedicaron su vida y todo su esfuerzo a encontrar o dar respuestas a interrogantes que son universales del ser humano. Y ellos, con su sabiduría, nos transmitieron a través de distintos textos y distintas fuentes cuáles fueron sus conclusiones. En ese sentido, lo que voy a intentar únicamente es analizar qué es eso, o mostrar qué se puede entender por yoga, precisamente a partir de los textos, es decir, a partir de las fuentes de las cuales disponemos, para buscar siempre la mayor rigurosidad posible a la hora de aclarar los términos y, en último caso, aclarar qué practicamos, qué práctica llevamos a cabo. ¿Dónde empezaríamos nuestro viaje? Pues, como ya digo, ha dicho muy acertadamente el señor embajador, tendríamos que remontarnos probablemente al 2600 aproximadamente antes de nuestra era. En esa época, entre dos ríos, el actual río Indo
y otro río que desapareció, que se le ha dado el nombre del río Sarasvati, va a surgir durante más de 1000 años una cultura que es la cultura del Valle del Indo. Desgraciadamente no tenemos fuentes escritas, porque además en esa cultura no se ha podido traducir los pocos textos de los que disponemos. Y entonces las únicas fuentes que tenemos, que nos han llegado a nosotros, son fuentes de tipo arqueológico. En ese sentido, lo que pasa es que los arqueólogos han intentado reconstruir la cultura material de cómo era aquella sociedad. Y entonces, en lo que a nosotros nos importa o nos interesa ahora mismo, es que en diferentes lugares de esa gran cultura urbanística que se extendió por una superficie tan grande como la actual Europa, por ejemplo, podemos intentar ver a través de esas tablillas de arcilla y otros elementos algunas cuestiones que nos van a empezar a arrojar luz sobre qué es eso del yoga o dónde pudo surgir esa actividad. Lo que podemos encontrar ya en esos restos arqueológicos que encontramos en yacimientos como Mohenjo-Daro o Harappa es que hay estructuras arquitectónicas que las podemos encontrar muy similares en la India actual, como por ejemplo en los sistemas de baños para purificarse que aparecen tanto en el sur de la India como por ejemplo en Hampi, o bien en el estado de Gujarat, en el Templo del Sol de Modera. Es decir, son estructuras que ya las encontramos hace prácticamente 4000 años. En ese sentido, vamos a encontrar determinados símbolos que se van a ir repitiendo a lo largo del tiempo en la India. ¿A qué símbolos me refiero? Por ejemplo, el símbolo del falo, que es un símbolo asociado con el shivaísmo. Ya encontramos ese mismo símbolo en la cultura del Indo, con una similitud sorprendente entre los símbolos de la cultura de aquella época con el momento actual. Pero quizá lo más interesante es que van a aparecer una serie de tablillas que los arqueólogos con un ser que lo han identificado, o han considerado que es un proto-Shiva. Es decir, que en ese sentido, el dios Shiva ya podríamos considerar que había un culto o alguna relación con esa deidad en aquella época, en épocas tan remotas. Y lo curioso de esas tablillas, de esa figura del proto-Shiva, es que la encontramos sentada en una postura de yoga, con lo cual parece que hay indicios de que realmente ya en aquella época existiría algún tipo de proto-yoga o yoga inicial que conocerían o practicarían a aquellas personas, aquellas culturas del Valle del Indo. Hay que recordar, aunque luego volveré con ello, que precisamente cuando se plantean distintos textos quién fue el primero que enseñó el yoga a los humanos, siempre se dice que fue el dios Shiva. Shiva es el gran yogi, es el maestro de los yogas. Y curiosamente aparece en esas tablillas de la cultura del Indo. Otros símbolos peculiares es el símbolo de serpientes. Curiosamente, precisamente, por ejemplo, a Patanjali, el autor de los Yoga Sutras, iconográficamente se le representa de cintura para abajo con el cuerpo de una serpiente. Es decir, parece que esa relación con las serpientes, que no sabemos qué símbolo exactamente significaría o qué referencia tendría, pues también aparece en esos aspectos de la cultura del Indo. Va a haber muchísimas imágenes de grandes sabios de la India que están representados con un tocado de 7 cobras. Es decir, parece que el yoga o ese símbolo de las serpientes también está muy relacionado con el yoga. No sabemos muy bien al día de hoy con exactitud por qué esa cultura tan desarrollada, esa cultura urbanística del Valle del Indo, que se extenderá a lo largo de más de 1000 años, 1500 años, llegó un momento en que colapsó. Hay diferentes hipótesis, pero no sabemos exactamente por qué. El caso es que posteriormente, en este viaje que estamos realizando, sí que está documentado que va a haber una serie de oleadas que van a entrar desde Asia Central en la India, atravesando el Hindu Kush.
por el paso del Khyber y van a ser distintas oleadas de pueblos indoeuropeos. Ello va a suponer que la India se va a ir formando de diferentes maneras, con diferentes culturas. Vamos avanzando en nuestro viaje temporal a lo largo del tiempo y nos vamos a ir encontrando que esas culturas que van a estar ahí, esos pueblos primigenios, más esos otros pueblos que van poblando la India de origen indoeuropeo, van conformando lo que va a ser la India incluso allá hasta el día de hoy. Y entonces nos encontramos ya con unas fuentes escritas que sí podemos leer y que nos han llegado a nosotros. Estas fuentes que tendríamos que seleccionarlas por la escasez del tiempo, sería un conjunto de fuentes que denominamos las Upanishad. Las Upanishad van a recoger ya un pensamiento muy elaborado, muy abstracto, de una altura filosófica sin parangón. De hecho, cuando las traducciones de las Upanishad llegan a Europa, van a tener un impacto gigantesco en el pensamiento occidental, en todos los filósofos europeos, precisamente por la profundidad de sus reflexiones. Y ahí podemos ya empezar a rastrear qué quiere decir el yoga y en qué consiste. Una de las Upanishad más antiguas es la denominada Chandogya Upanishad. Y entonces quería leerles un trozo de esa Upanishad, cuando habla precisamente ya de algo que nos va a resultar muy familiar en el yoga, que es la meditación. Y en ese sentido, ya en la Chandogya Upanishad, que algunos estudiosos la datarían aproximadamente hacia el 700 antes de nuestra era, se dice lo siguiente: la meditación es superior al pensamiento. La tierra parece meditar, la atmósfera parece meditar, el cielo parece meditar, las montañas parecen meditar, los dioses meditan, los hombres meditan. Por eso, quienes entre los hombres adquieren grandeza, tienen presentes los beneficios de la meditación. Los seres pequeños son belicosos, calumniadores, censores, pero los distinguidos tienen presente la recompensa de la meditación. Medita sobre la meditación. Vemos, por lo tanto, que esa actividad que luego intentaremos aclarar qué significa, ya aparece en un texto que aproximadamente puede fecharse alrededor del 700 antes de nuestra era. La meditación va a ser uno de los grandes hilos conductores en relación con el yoga. Pero todos hemos oído hablar en el yoga del prana y del pranayama, el control del prana. Bueno, pues precisamente también en la Chandogya Upanishad se está hablando de los alientos vitales, del prana, y señala y dice en otro texto: así, por cierto, se debe venerar a Vyana como Udgita. Cuando uno inspira, ese es el prana. Cuando uno expira, es apana. Por eso se pronuncian las palabras sin inspirar ni expirar. Es decir, ya se está hablando del control de la respiración en estos textos. En la Chandogya Upanishad, que por su interés es precisamente por su antigüedad, podemos encontrar también códigos éticos, que los vamos a encontrar luego a lo largo de otros textos muy posteriores. Y en ese sentido, dentro de esos textos, precisamente también en esta misma Upanishad a la que me refiero, se señala frases que dicen: ciertamente la austeridad, la caridad, la rectitud, la no violencia y la veracidad son sus recompensas. Es decir, ya aparece en concreto la no violencia y la veracidad como uno de los principales códigos éticos que uno debe seguir. Va a haber otras Upanishad también de gran importancia, que serán posteriores y que se han vinculado especialmente con el yoga. Una de ellas es lo que se denomina la Katha Upanishad. Ahí se plantea un problema que, como muy bien ha señalado el rector, es uno de los grandes, inquietudes del ser humano, que es la muerte. Y entonces, fíjense cómo habla en ese diálogo con un protagonista en la Katha Upanishad, qué es lo que se dice. Entonces Nachiketas, habiendo adquirido este conocimiento impartido por la muerte, así como todas las reglas del yoga, alcanzó Brahman libre de pasiones y liberado de la muerte. Así también ocurrirá a cualquier otro que conozca del mismo modo el Atman inmutable. Aquí se habla ya específicamente y se emplea la palabra yoga, es decir, siguiendo el camino del yoga, uno
va a adquirir un conocimiento especial sobre la auténtica realidad. Y eso es lo que nos va a liberar, dice esta Upanishad, precisamente del miedo a la muerte, de la muerte, en ese aspecto. Curiosamente estamos planteándonos qué entendemos por yoga. Y es precisamente también ya en esta Upanishad donde se habla y se contesta esa pregunta. Y fíjense cómo lo dice en uno de los versos. Dice, esa firme restricción de los sentidos la consideran como yoga. Entonces uno debe ser vigilante, pues el yoga viene y se va. Es decir, ¿qué sería el yoga? Por lo tanto, en esta Upanishad, lo que nos dicen esos sabios antiguos de la India, lo que nos está diciendo que el yoga es la restricción de los sentidos. Ya nos están diciendo que si queremos cambiar, queremos transformarnos, queremos adquirir un conocimiento diferente, especial, lo que tenemos que hacer es buscarlo en nuestro interior. Es por introspección, buscando nuestro interior y calmando la mente, es donde vamos a encontrar las respuestas. Y también ya nos avisa en esta Upanishad que uno debe ser vigilante, pues el yoga viene y se va. Es decir, el camino del yoga no es fácil, es difícil, porque precisamente nuestra mente tiene la característica de ser inestable, es decir, viene y se va. Nuestros pensamientos saltan de un lugar a otro en ese sentido. Pero quedémonos ahora mismo con esa idea ya que aparece en ese texto tan antiguo, de que ya habla que el yoga tiene que ver con la introspección y la restricción de los sentidos. En otra Upanishad, en la Svetasvatara Upanishad, que también está relacionado con el yoga, ahí se habla ya específicamente del pranayama y de las posturas de los asanas. Hay una primera referencia ya tan antigua a las posturas físicas. Y en este sentido dice esta Upanishad, aquel que ha controlado todos los movimientos, reduciendo sus respiraciones, respire suavemente por la nariz. Que el hombre sabio controle su mente sin desfallecer, ese carro conducido por caballos perversos. Y a continuación dice, si un hombre sabio mantiene su cuerpo con sus tres partes rectas, pecho, cuello y cabeza, y dirige sus sentidos junto con la mente hacia el corazón, entonces en el barco de Brahma cruzará todos los torrentes que provocan el miedo. Vemos, por lo tanto, que en esta Upanishad se está hablando de que hay que mantener el cuerpo con sus partes rectas. Y una vez adquirido esa postura, debe uno por introspección llevar la mente hacia nuestro corazón, hacia nuestro interior. Y antes se ha dicho que hay que reducir las respiraciones, respirando suavemente. Vemos ya, por lo tanto, que el yoga, estamos hasta ahora ya en estos textos antiguos, lo que nos están diciendo nos hablan de introspección, nos hablan de meditación, nos hablan de posturas físicas y nos hablan del control respiratorio. Ya nos vamos acercando en ese sentido a una idea, a ir perfilando qué entendemos precisamente por yoga. Seguimos nuestro viaje a lo largo de los textos que recogen esas enseñanzas de la India antigua, de sus sabios. Y tenemos que dar un salto a la épica. Otra de las grandes fuentes donde podemos buscar qué es el yoga y en qué consiste el yoga, lo encontraríamos en la épica india. Sabemos que la épica india está basada prácticamente en dos grandes obras, uno el Mahabharata y el otro el Ramayana. Del Mahabharata se ha dicho todo, se dice que contiene todas las literaturas, literaturas amorosas, dramas, pero también filosofía, y también contiene textos sobre el yoga. En este sentido, yo le resaltaría dos partes del Mahabharata. Una que es muy conocida de todos, que es el Bhagavad Gita. Y otro, ya veremos ahora, que es el Mokshadharma, que es menos conocido. En el Bhagavad Gita, precisamente lo que significa es el canto del santo. Y es un libro básico para todo el hinduismo. Y en ese sentido, todos recordaremos que Arjuna, cuando tiene que entrar en batalla, se encuentra ante un dilema. Encuentra que su deber, por un lado, le exige luchar y matar, pero sin embargo encuentra que justamente enfrente
encuentra a todos sus amigos, sus familiares, sus maestros, y eso le crea un dilema. ¿Debe cumplir su deber o no? Y por lo tanto matar a sus enemigos o no cumplir su deber de guerrero. Y es entonces cuando su cochero, que es Krishna, le enseña una nueva doctrina. Esa nueva doctrina es el yoga. Bien, en ese sentido podemos acudir precisamente al Bhagavad Gita para encontrar qué se entiende ahí por yoga. Y curiosamente en un verso del libro segundo, en el 58, se dice literalmente una idea que ya, si se fijan, ya nos ha aparecido anteriormente en otra Upanishad. Dice, cuando uno puede restringir completamente los sentidos de sus objetos, como una tortuga esconde sus miembros, entonces el conocimiento intuitivo de esa persona se considera firme. Otra vez aparece esa idea de que el yoga tiene que ver con la introspección y esa restricción de los sentidos. El Bhagavad Gita, Krishna le va a enseñar a Arjuna, de todos es conocido, 3 tipos de yoga. El karma yoga, que va a ser el yoga de la acción. Por otro lado va a ser el yoga de la devoción, conocido como Bhakti Yoga. Y luego la tercera vía será el yoga del conocimiento, el Jnana Yoga, que va a indagar una pregunta que es ¿quién soy yo? Realmente, ¿quién somos nosotros? En última instancia, más allá de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ver el mundo. Aquí, en ese sentido, yoga va a ser camino. Un camino, es decir, sinónimo de una palabra en sánscrito que es marga, es el camino que uno va siguiendo en ese sentido. Bueno, pues ahí podemos rastrear, sería un tema ya monográfico, en qué consiste cada uno de esos 3 yogas que aparecen en la Bhagavad Gita. El otro texto, que también se habla de yoga expresamente dentro de lo que es el Mahabharata, es el Mokshadharma, que literalmente significa enseñanza de la liberación. Ese libro forma parte, a su vez, de otro libro, que es el Shanti Parva, el libro 12, que significa el libro de la paz. Tenemos una traducción disponible al inglés, es difícil encontrar una traducción de esta obra. Pero lo curioso del Mokshadharma es que aquí aparecen muchísimas referencias al yoga. Y lo interesante no solamente es que vuelve a reiterar que yoga significa o es sinónimo de control de los sentidos, sino que además habla de otro elemento, que es la focalización de la atención. Luego volveremos sobre ese punto, porque ese va a ser muy interesante a la hora de hablar de lo que es meditar, en qué consiste meditar. Y en ese aspecto, leer simplemente 2 pequeños trozos del Mokshadharma. Dice, así los yogins ejercitan la meditación, así es como se ejecuta adecuadamente por los grandes veedores, quienes son saciados con conocimiento, cuyas mentes se han ido hacia el nirvana. Ellos no regresan, liberados de las maldades del ciclo de renacimientos, liberados de las maldades del nacimiento, firmemente quedan establecidos en su propia esencia. Vemos que los yogis lo que practican es la meditación. Luego veremos en qué consiste eso de la meditación, qué es lo que nos dicen los textos. Pero les decía que el otro aspecto que aparece relacionado con ello es la focalización de la atención. El yoga va a tener mucho que ver con la focalización de la atención. Y en ese sentido, volvamos a leer a los sabios lo que nos dicen a través de sus obras. Dicen literalmente, es entonces que la asceta debería fijar el órgano del pensamiento estrechamente unido con el estudio en un único punto, volcando en unidad el conjunto de los sentidos y sentándose como una vara de madera. Fíjense cómo otra vez aparece aquí la idea de que hay que estar sentado con una inmovilidad, es decir, una referencia a las posturas en las cuales luego se tiene que focalizar la atención, o dicho con otras palabras, meditar. Y luego está aclarando lo que ocurre. Se dice en el Mokshadharma, no deberá encontrar sonido en el oído, ni ser consciente de tacto en la piel, ni conocer forma con el ojo, ni gusto con la lengua. Vemos aquí que es algo, ese aislamiento sensorial que luego lo encontraremos en los Yoga Sutras. Y por último dice, también el conocedor del yoga deberá abandonar todos los olores a través de la meditación,
enérgicamente deberá rechazar todo vínculo con estos objetos de los sentidos, los cuales perturban el conjunto del resto de los sentidos. Vemos que la idea se va repitiendo en muchos lugares y existen textos también en el Moksha Dharma en el cual se alaba, como pasaba ya con la Chandogya Upanishad, se alaba precisamente a la meditación. En este mismo texto, muchos siglos después, se habla de quién fue el que enseñó el yoga a los primeros humanos. Y ahí se habla de Hiranyagarbha. Hiranyagarbha será otra denominación de Shiva. Es decir, vemos que es coherente con lo que vamos encontrando en la cultura del Indo y vemos que existe un hilo conductor desde tiempos tan antiguos hasta la actualidad. Pero el Moksha-dharma también es muy interesante porque habla de un concepto que lo volveremos a encontrar a continuación, que es lo que denominan los obstáculos del yoga. Si uno practica yoga, nos avisan que vamos a encontrar dificultades, pero ¿cuáles son? Y aquí nos indican cuáles son, y lo denominan obstáculos. Dice, después que hayas eliminado el yoga, los cuales dicen los sabios que son 5, el deseo, la ira, la amargura, el temor y la somnolencia. Esas son las dificultades que nos señalan los sabios desde la antigüedad que vamos a encontrar en ese camino de la meditación, de la práctica del yoga. Tenemos que seguir en nuestro itinerario temporal, desgraciadamente muy rápido. En la India antigua, todas estas reflexiones y discusiones se van produciendo sin cesar. Y a la vez que pasa el tiempo, el pensamiento se va depurando y se va perfeccionando. Y llegamos aproximadamente hacia el siglo II de nuestra era. Ahí podemos decir que entre 400 años, es decir, entre el siglo II antes de nuestra era y el siglo II de nuestra era, se van a codificar los textos básicos de los grandes sistemas filosóficos indios, de la India clásica. Y uno de ellos precisamente va a ser el yoga, que se le va a atribuir a uno de los grandes sabios de la antigüedad india, que es Patanjali. Patanjali no se considera que escribió solamente el gran tratado de los Yoga Sutras, titulado los Yoga Sutras, sino que se va a hablar de 3 Patanjalis. El Patanjali gramático, el Patanjali médico y el Patanjali yogi. El gramático porque va a escribir uno de los grandes comentarios a la primera gramática que se escribió en la humanidad, precisamente por un autor también indio, Panini, en el siglo IV antes de nuestra era. Patanjali hará el gran comentario a esa obra gigantesca de la lingüística, diríamos hoy. También va a escribir un gran tratado de medicina y a la vez va a ser el autor de los Yoga Sutras, que va a ser precisamente el que va a codificar ese sistema de pensamiento indio. La datación no se sabe muy bien, pero ya digo que puede ser alrededor del año 0, por así decirlo. Quizá me interesaría resaltarles que los Yoga Sutras es precisamente por ese motivo un tratado de filosofía, es decir, intenta dar respuesta a todos los problemas que se ha planteado la humanidad. Y cuando digo todos los problemas es de qué está formada la realidad. ¿Podemos conocer la realidad? ¿Cómo debemos comportarnos si estaríamos hablando de ética? Es decir, intenta dar una respuesta a todos esos interrogantes del ser humano. Por eso es un libro muy elaborado y hay que comprender cuáles son los problemas filosóficos que hay detrás. Está dividido en 4 libros, pero vamos a centrarnos en lo que nos interesa, que es esa pregunta, ¿qué es el yoga? Ahí comienza, en el segundo aforismo, una definición de yoga que es conocida, yo creo que por todo el mundo. El yoga podríamos traducirlo como la detención de las oscilaciones de la mente. Es decir, ahí vemos clarísimamente que Patanjali nos está diciendo que el yoga tiene que ver con la reducción, con la tranquilización y en última instancia con la paralización de la actividad mental, de las oscilaciones de la mente. Pero si eso nos queda claro, porque parece que es una definición fácil, le podríamos preguntar, si pudiéramos, a ese gran sabio, ¿y eso cómo se consigue?
Porque tendríamos que recordar una cosa que ocurre siempre en la India, o que es muy importante en todo el pensamiento indio. La filosofía en la India se practica. Nosotros en Occidente hemos creado la tradición de que la filosofía es una elaboración mental, conceptual, por medio de la demostración, por medio de argumentos. En la India clásica también se emplea ese mecanismo, pero fundamentalmente luego hay que ir a realizar una serie de prácticas de introspección, es decir, de yoga. Y es ahí, en esa introspección, en donde vamos a encontrar las respuestas a esos interrogantes. Por eso no hay que olvidar que la filosofía en la India se practica, no solamente se piensa. Bien, pues entonces, ¿cómo se practica? ¿Cómo detenemos esa actividad mental? Normalmente siempre se ha identificado los Yoga Sutras con el denominado, que se ha oído mucho, el Ashtanga Yoga, el yoga de las 8 partes. Bien, aquí me gustaría aclarar que eso es un error, porque no es exacto. ¿Por qué razón? Porque si leemos los Yoga Sutras, vamos a encontrar diferentes caminos, diferentes métodos para conseguir detener esa actividad mental. Vamos a seleccionar precisamente 2 para intentar comprender en qué consiste practicar yoga, diríamos hoy. Y en ese sentido podríamos distinguir ese camino que aparece indicado en los Yoga Sutras en el libro primero y luego el conocido como yoga de las 8 partes. Vamos a distinguirlos los dos para intentar aclarar, siempre basándonos en los textos, qué es el yoga, qué entendemos por el yoga. En ese sentido, lo que van a decir, lo que nos dice Patanjali, es que para detener la actividad mental tenemos que realizar dos cuestiones, 2 cosas. Es la práctica intensa y el segundo requisito es ir consiguiendo una indiferencia hacia las cosas mundanas. Ahora vamos a intentar ver cómo nos lo explica el autor, el sabio. ¿Qué quiere decir práctica intensa? Ahí a continuación, en el libro primero, en el aforismo 13, nos da la definición, no tenemos que buscarlo en otro lado, y dice que practicar intensamente es el esfuerzo por alcanzar la estabilidad, es decir, conseguir que sea estable aquello que era inestable, nuestra mente que quede estabilizada, que se tranquilice y que no vuelva otra vez a saltar como un mono de rama en rama. Ahí nos da la definición claramente. Decir que los 2 requisitos, los 2 caminos no son incompatibles, son complementarios. ¿Qué nos está diciendo, por lo tanto, de esta manera? Que el que quiere seguir el camino del yoga tiene que practicar. El yoga es una práctica, es un hacer. No hay que pensar el yoga, hay que practicarlo. Y hay que practicarlo con intensidad. El otro apartado, el otro requisito decía que era la indiferencia. Y ahí nos está diciendo también en el aforismo 15 qué se entiende por indiferencia. Y lo que dice es, lo define como una pérdida de apego o deseo hacia las cosas y los objetos de los sentidos, conseguida de forma voluntaria y deliberada. Los antiguos maestros del yoga van a considerar que los seres humanos tenemos 2 tendencias naturales. Una, hacia el mundo externo. Los sentidos se están volcados hacia todo lo que nos rodea y nosotros disfrutamos de los objetos de los sentidos. Es una tendencia natural. Es, digamos, hacia el exterior nuestro. Pero también tenemos otra tendencia natural, que es precisamente la introspección. Lo que van a decir los maestros antiguos del yoga es que hay que fomentar esa introspección en detrimento de esa tendencia hacia el exterior. Eso es lo que significaría precisamente ese desapasionamiento, ese ir desvinculándose. Si ya vemos cuáles son las definiciones claras de lo que es la práctica y de lo que es ese desapasionamiento, a continuación Patanjali nos va a decir cómo debe ser esa práctica. Es decir, es un perfecto manual de cómo practicar yoga. Y nos está diciendo que debe tener 3 requisitos. Debe durar largo tiempo. Es decir, no pensemos que vamos a tranquilizar la mente la semana que viene. No hay que buscar cosas imposibles. Es decir, nos va a llevar largo tiempo y tenemos que practicar largo tiempo.
pero también debe ser una práctica, el siguiente requisito, sin interrupción. Es decir, hay que ser constantes, es la constancia. Y el tercer requisito es que hay que practicarlo correctamente. Alguien nos tiene que decir cómo debemos practicar en ese sentido. A continuación, y esto es lo fascinante en concreto ya de esta obra de los Yoga Sutras, es que Patanjali es consciente de eso que hablábamos antes, que ya aparecía en el Moksha-dharma, que son los obstáculos, y nos vuelve a dar una definición clara y concisa. Los obstáculos son distracciones de la mente. Es decir, nos vamos a encontrar que la mente se nos va, se nos distrae, nos distraemos todos, como nos ocurre cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos realizando cualquier actividad. Eso es un obstáculo para nuestra mente, para nuestra práctica, para nuestra vida cotidiana, para la práctica del yoga también. Y a continuación nos dice, nos enumera cuáles son esos obstáculos que no vamos a encontrar. Por citaros algunos, habla de la enfermedad, la apatía, la duda, la negligencia, la pereza, el dolor corporal, el desánimo, y curiosamente, el último es muy interesante porque habla de una inspiración y expiración desordenada. Ya aquí nos está apuntando a que debemos controlar la respiración en este aspecto. Bien, nosotros seguimos, vamos a suponer que somos aprendices y vamos de la mano de estos sabios. Bien, ya nos ha dicho cómo practicar y nos ha dicho qué obstáculos no vamos a encontrar. Y volvemos a preguntarles. Y entonces, ¿cómo evitamos esos obstáculos? Curiosamente, en este libro primero, Patanjali también nos da la respuesta. De una forma matemática, diríamos, muy exacta, precisa. Nos va a decir 3 métodos que podemos emplear para superar los obstáculos. Vamos a concentrarnos solamente en los 2 últimos. Uno de ellos es controlar la respiración. Ya desde muy antiguo, los antiguos sabios de la India descubrieron que hay una relación directa entre el ritmo respiratorio y la actividad mental. Si tenemos una actividad mental muy agitada, nuestra respiración se agita. Y en sentido contrario igual, si calmamos la respiración, controlamos la respiración, controlamos lo mental. Bien, pues eso es lo que nos está diciendo Patanjali en ese aforismo 34. Y el segundo medio para superar esos obstáculos es fascinante por su claridad y nos dice, focalizando la atención sobre una única entidad. ¿Qué quiere decir eso? Es un fenómeno psicológico, es la atención. Fijemos nuestra atención sobre una única cosa, nada más. Luego veremos que esa es la definición de meditar. Meditar, para los Yoga Sutras, va a ser fijar la atención sobre una única cosa. Y podríamos todavía preguntarles, porque para eso podemos acceder a ellos, a su conocimiento. ¿Y sobre qué cosas fijamos nuestra atención? Pues también nos lo va diciendo. Y en ese sentido, fíjense los ejemplos que nos ponen. Nos dicen sobre alguna emoción, cualquier emoción que sintamos interna, cerramos los ojos, recordamos por medio de la memoria algún tipo de emoción y fijamos nuestra atención única y exclusivamente sobre ese sentimiento, sobre esa emoción. Otro ejemplo que nos pone sobre cualquier objeto de los sentidos. Vemos, por lo tanto, que meditar es un proceso psicológico. Cualquier objeto del mundo externo nos sirve para meditar. La llama de una vela. Cualquier objeto de lo cotidiano nos sirve para lo que decíamos, focalizar la atención sobre una única cosa. También señala que podemos fijar nuestra atención sobre lo que denominan ellos seres carentes de deseos. En determinadas culturas diríamos sobre algún santo o una persona que ha alcanzado ya esa meta del yoga. Y por último, aunque hay más, pero el último es clarificador y dice sobre cualquier cosa, sobre lo que queramos, sobre lo que nos sea más sencillo. De este modo vemos que meditar es algo muy sencillo, en teoría, es fijar la atención sobre cualquier cosa, la que nosotros elijamos.
Bueno, pues ya hemos visto ese primer método que aparece en los Yoga Sutras. El segundo método es el que es el más conocido, el Ashtanga Yoga o Yoga de las 8 partes. Habría que recordar que en los Yoga Sutras no se le da ese nombre, no aparece el nombre de Ashtanga Yoga. Aparece otros yogas como es el Kriya Yoga, pero Ashtanga Yoga va a ser una etiqueta, por así decirlo, que se va a poner muy posterior. Pero no importa, ahora se ha generalizado ese yoga de las 8 partes y pues vamos a ver cuáles son esas 8 partes. Y vamos a centrarnos quizá destacando algunos aspectos. Los dos primeros son muy conocidos, el Yama y el Niyama. Lo interesante es que recuerden que, de alguna manera, lo que nos está diciendo Patanjali aquí es una parte ética. Es decir, el que practica el yoga debe tener un tipo de comportamiento determinado. Entre otras cosas, fundamentalmente, porque determinado tipo de comportamientos nos van a proporcionar también esa tranquilidad mental. Y en esas obligaciones habría que destacar fundamentalmente 2 que ya nos aparecían. Vemos que ese hilo conductor se mantiene desde la antigüedad más remota. Esas 2 códigos éticos fundamentales van a ser, primero, la no violencia y el segundo, la veracidad. Es muy interesante porque además los comentaristas posteriores, cuando comentan estos aforismos, señalan que el orden es muy importante. Y esto sería otro tema para reflexionar más profundamente. Ellos señalan que cuando lo primero es la no violencia y que si hace falta mentir para no causar violencia, es aceptable éticamente. La regla máxima ética va a ser la no violencia. Hay que recordar que Mahatma Gandhi precisamente se va a inspirar en este tipo de códigos éticos en su planteamiento. La no violencia y satyagraha, decir la verdad, la veracidad. Bueno, el caso es que el Yama y Niyama podríamos recordar ahora mismo que son precisamente la parte ética de aquel que practica el yoga. Lo curioso es que en la parte ética hay una parte, cuando alguien lee ya algo sobre ética, que siempre es un problema fundamental si se le pregunta a un teólogo o a alguien dedicado a la ética. Y la pregunta es, ¿cómo nos hacemos buenos? Es decir, antes hablábamos de cómo eliminar los obstáculos y ahora podríamos decir, bien, yo tengo una inclinación, por ejemplo, a la avaricia y entonces estoy muy apegado al dinero. ¿Cómo consigo eliminar esa tendencia que por la razón que sea yo la tengo? En otras palabras, ¿cómo me hago bueno? Curiosamente, en los Yoga Sutras, en esta parte, responde a esa pregunta. Y es un método muy interesante, muy curioso, porque lo que va a decir es que es un método, el que hay que emplear es la meditación. Pero meditando ¿sobre qué? Ya recordábamos que meditar era focalizar la atención sobre un único objeto. Y en este caso, ¿sobre qué hay que meditar? Sobre lo opuesto. Es decir, si yo soy violento, lo que tengo que focalizar mi atención es sobre la tranquilidad, sobre la paz. Si yo soy avaricioso, tengo que focalizar mi atención sobre la generosidad, sobre el acto de ayudar a los demás. Es decir, a eso es a lo que se refiere con practicar su opuesto por medio de la meditación. Así considera en los Yoga Sutras que nos iríamos transformando internamente, no por una imposición, no por una represión, sino de una forma natural y espontánea nos iríamos perfeccionando en este sentido. Ahora desde el punto de vista ético. Luego veremos que esa transformación es todavía mucho más amplia. Esto es lo que podríamos decir respecto a la parte ética, pero el Ashtanga Yoga continúa. Y entonces llegamos a una parte que hoy día ha adquirido mucha importancia, que son los asanas, las posturas. Aquí en este sentido, nuevamente, Patanjali es matemático, es telegráfico, es absolutamente exacto. Y entonces da una definición de lo que entiende por asana. Y él señala que cualquier asana tiene que tener 2 requisitos. Y así nos puede servir como una guía perfecta para nuestra práctica. Tiene que ser una postura estable y relajada. Es decir, son los 2 requisitos
para que una postura física se considere una asana. Bien, otra vez volvemos con lo mismo. ¿Y cómo consigo yo que una postura de yoga sea estable y relajada? Porque no nos vamos a engañar. Cuando estamos empezando a practicar yoga, cuando entramos en una asana, pues nos tiembla todo el cuerpo. Es todo menos estabilidad y todo menos relajación. ¿Cómo consigo eso? Otra vez vemos la parte práctica. Y en este sentido, Patanjali lo que nos dice es que para conseguir la perfección de la postura, lo que hay que acudir es a disminuir el esfuerzo. Esa es una de las estrategias que nos sugiere. ¿Qué quiere decir disminuir el esfuerzo? Si practicamos una asana, vemos que todo el cuerpo está en tensión, está agarrotado porque nos caemos, perdemos el equilibrio, nos duele, todo está contraído. Llevemos la atención, nos dice Patanjali, llevemos la atención a esa parte recorramos nuestro cuerpo con nuestra mente y fijémonos con nuestra atención internamente dónde hay una tensión y procuremos relajar esa tensión y continuemos esa estrategia con todo nuestro cuerpo. A eso se refiere con disminuir el esfuerzo. Llegará un momento en que lo que decía la definición anterior, la postura será relajada y encontraremos la estabilidad. La otra manera que nos dice Patanjali va a ser fijar la atención en el infinito. Esto nos puede resultar raro. ¿Cómo podemos pensar el infinito? Los comentaristas ponen ejemplos como fijar la atención como si fueran dos líneas paralelas, donde se juntan dos líneas paralelas en la lejanía. Es decir, alejar la atención hacia un lugar muy remoto. Eso sería lo que querría decir con fijar la atención a la vez que practicamos la postura. Pero no quería pasar este punto sobre los asanas para insistir en una cuestión que quizá en Occidente no comprendemos realmente la sabiduría que implica lo que estos sabios indios. Nosotros tenemos en Occidente, por nuestra tradición, tenemos en el ADN a Descartes. ¿Y qué quiero decir con esto? El dualismo cartesiano de lo mental por un lado, completamente separado de lo físico, y son dos mundos irreconciliables. Y aunque hoy día se intenta comprender que eso no es así, pero lo seguimos, digamos, lo tenemos ahí como un background, un fondo, pensando que lo mental es completamente diferente de lo físico. Bien, eso nunca se ha dado en la India antigua. Lo mental es una continuidad de lo físico. Es decir, no son cuestiones separadas. Si hablamos de algún tipo de dualismo, en la India antigua de lo que se habla es de la consciencia, pero no de lo mental. Lo mental es parte de lo físico, es algo físico también para ellos. Y eso podríamos pensar, bueno, es una cosa que no tiene trascendencia. Pues la tiene y mucha. Porque lo que no nos damos cuenta es que cuando adoptamos un asana a la hora de practicar yoga, es que una postura física en realidad es lo mismo que un estado mental. Nosotros pensamos que son dos cosas separadas, pero en realidad ellos lo ven como lo mismo. Lo mental es la continuación de lo físico. Y esa idea aparece no solamente en la India, se esparce luego por toda Asia. Y en ese sentido, en la filosofía japonesa, por ejemplo, nos encontramos que afirman con una expresión muy poética que la mente entra a través de la forma. La forma es el cuerpo y a través de cultivar el cuerpo y la forma a la hora de actuar es como la mente se desarrolla, porque no son cosas separadas, salvo la consciencia, insisto. Lo mental, por lo tanto, es una continuidad de lo físico y una postura física es una postura mental. Lo que pasa es que nos cuesta entender a los occidentales por esa cuestión cartesiana que tenemos ahí grabada. Bien, el siguiente paso de esas 8 partes es el control de la respiración, es el pranayama, es el control del flujo respiratorio. También Patanjali da una definición y también describe 4 tipos de controles respiratorios. Podríamos quedarnos con la idea de lo que está diciéndonos Patanjali, es que el pranayama es someter el ritmo respiratorio al control de nuestra voluntad, con un ritmo determinado.
el siguiente paso se produciría eso que ya veíamos en el Bhagavad Gita, esa metáfora de la tortuga que se encierra dentro del caparazón. Espontáneamente vamos a aislarnos sensorialmente y así llegaríamos a las tres últimas partes, lo que se denominan concentración, meditación y samadhi. Hay que señalar que nosotros aquí hablamos de tres partes y por eso se habla de yoga de las 8 partes. Pero los comentaristas aclaran perfectamente, y el propio Patanjali, que esto no es más que una forma de hablar, porque concentración, meditación y samadhi realmente es un proceso mental continuo, que nosotros conceptualmente lo dividimos en 3 partes, pero es algo que va sucediendo en un devenir constante. ¿Qué significa concentración? Concentración es lo que veníamos diciendo, que ya veíamos también en la Upanishad. Es atar la mente a un lugar, lo que también decía en el libro primero Patanjali. Es decir, nosotros fijamos la atención sobre un punto y entonces diríamos que estamos concentrados en esa actividad. Pero luego podemos decir que continuamos a lo largo del tiempo manteniendo esa fijación de la atención. En ese caso, entonces, diríamos que estamos meditando. Meditar, por lo tanto, es una concentración en un punto de una cosa continuada en el tiempo. Y así lo define Patanjali en el libro tercero. Dice, la meditación es la continuidad de ese estado mental, de la concentración. Es decir, no aparece, no hay ninguna distinción. Es un tema de mantener a lo largo del tiempo esa fijación de la atención sobre un único objeto elegido. Y por último llegaríamos a esa última parte, se emplea esa palabra que es intraducible, que es el samadhi. ¿Qué es el samadhi? Realmente no se puede traducir, pero por lo que explican sí podríamos comprender qué es lo que quieren reflejar. Samadhi sería un estado mental que seguiría a la meditación, si se continúa también en el tiempo. ¿Y qué quiero decir con un estado especial? En ese sentido, habría que pensar un momento sobre vamos a imaginarnos un ejemplo concreto, que estamos fijándonos en un cuadro atentamente. Estamos concentrados en el cuadro. Seguimos concentrados, manteniendo la atención en el cuadro bastante tiempo, y entonces estaríamos meditando sobre el cuadro. En todas esas 2 fases, siempre podemos distinguir 2 elementos. Yo, que soy el que contempla el cuadro, y el cuadro, que es el objeto contemplado, sobre el cual medito. Hay una dualidad en la percepción, el sujeto que percibe y el objeto que es percibido. Bien, los grandes sabios de la India van a señalar, van a afirmar que si mantenemos eso durante más tiempo, entonces nos vamos a encontrar que la distinción o dualidad sujeto-objeto desaparece. ¿Qué quiero decir? Que yo me fundo con el cuadro, con el objeto sobre el que he fijado mi atención. Yo soy el cuadro y el cuadro soy yo. No hay dualidad. Ese estado mental en el cual esa dualidad perceptor y percibido desaparece es lo que denominan samadhi. Y precisamente el principal comentarista de los Yoga Sutras, Vyasa, va a decir que el yoga, refiriéndose al yoga de los Yoga Sutras, es samadhi, es decir, es ese estado mental. Os he puesto un ejemplo precisamente de fijar la atención en un cuadro. Es decir, y vamos a suponer que hemos conseguido alcanzar esa meta. Bien, ellos van a distinguir que hay diferentes tipos de samadhi. En este ejemplo que yo he puesto, lo denominan samadhi con semilla. ¿Por qué? Porque mi atención tiene un soporte. Yo he fijado mi atención en un objeto y me he llegado a fusionar. He perdido la sensación de dualidad entre sujeto y objeto. Pero ellos llegan más allá, son más radicales y van a considerar que es posible, en mi conciencia, quitar ese objeto. Y eso sería lo que denominan ellos samadhi sin semilla. Es decir, la conciencia queda
absolutamente vacía de contenido. Sería un estado puro de conciencia, donde no hay ni sensación de yo, ni tampoco ningún contenido, porque no soy consciente de nada. Esa sería la meta última del yoga de los Yoga Sutras. Bueno, ya vemos, por lo tanto, que la obra cumbre en ese sentido del yoga iría en ese sentido a la hora de hablar de lo que es el yoga. En comentarios posteriores nos vamos a encontrar que ahí hablan de una gran pluralidad de yogas, lo mismo que ocurre hoy día. Se habla de muchísimos tipos de yogas. Y, por ejemplo, hay un comentario del siglo XVII que habla de 15 tipos de yogas. Lo que aclara ese comentario del siglo XVII es que todos esos yogas no son más que una preparación para el yoga de Patanjali. Es decir, para esa tranquilidad de lo mental que llegaría, si pudiéramos conseguirlo, a conseguir que la mente estuviera completamente detenida, vacía de ningún contenido. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro itinerario y volvemos otra vez a esa pregunta inicial. ¿Qué es el yoga a lo largo de todo lo que hemos estado viendo en los textos? Podríamos decirlo en sentido negativo. Hemos visto lo que no es el yoga y, por lo tanto, el yoga no es ningún método gimnástico. Eso no quiere decir que métodos gimnásticos como pilates o cualquier otro sean negativos o sean malos. Lo que quiero decir es que eso no es yoga. Se pueden haber inspirado en el yoga, en prácticas gimnásticas de la India antigua que también existen, pero no es yoga. Tampoco es una técnica de fitness para mantenernos en un buen estado físico. El yoga no es eso. Esas técnicas serán otra cosa. El yoga, por lo tanto, no es exclusivamente algo físico. Y ahora podemos decir lo que sí, en sentido afirmativo, lo que sí es el yoga. Y en ese sentido, lo que hemos podido comprobar es que el yoga siempre tiene que ver con tranquilizar la actividad mental. Tranquilizar esa agitación mental que constantemente nos invade. Tiene que ver con serenar lo mental. Y hemos visto, por lo tanto, que ya desde épocas muy antiguas, los medios para conseguir esa serenidad de la mente, fundamentalmente son esas posturas físicas, los asanas, ese control de la respiración, el pranayama, y, digamos, el núcleo central de lo que sería el yoga, que es la meditación, que consistiría precisamente en focalizar la atención sobre un único objeto. Ya tenemos, por lo tanto, una aproximación muy fiable de lo que es el yoga. Pero alguien podría decir hoy, bien, está muy bien, ya hemos aclarado qué es el yoga, pero ¿para qué lo voy a practicar? ¿Para qué lo voy a estudiar? Y en ese sentido podríamos plantearnos decir qué beneficios se derivan de la práctica, por qué el yoga es un gran regalo que nos ha hecho la India a toda la humanidad. Precisamente porque el yoga tiene que ver con la transformación interior, con la serenidad de la mente. Podríamos, digamos, comprenderlo mejor a partir de lo que nos dicen hoy día las ciencias, o en concreto las neurociencias. Hoy día se considera que no solamente los seres humanos, también animales y, digamos, computadoras, pero que los seres humanos procesamos información. Nosotros somos procesadores de información. En nuestra vida cotidiana estamos constantemente bombardeados por inputs de todo tipo de estilos. Esos inputs sensoriales los procesamos en nuestro interior, de una manera u otra, y luego generamos una conducta externa, unos outputs. La pregunta es cómo procesamos la información que nos llega constantemente del exterior. Ahí es donde actúa el yoga. Precisamente porque el yoga, con una práctica diaria, con una micropráctica, si queremos, sin darnos cuenta, sin ser casi conscientes, nos va transformando en esa forma de procesar la información en cada momento. La procesamos de una manera más reposada, más tranquila. Somos cada vez más conscientes de qué es lo importante respecto a cosas que van perdiendo su interés o su importancia. Y eso nos ayuda a un crecimiento personal, prácticamente inapreciable, pero va produciéndonos una transformación interna lenta pero sucesiva.
Y como diría el Tao de King, todo gran viaje comienza por unos pocos pasos. Cada día que practicamos yoga, nos vamos transformando mínimamente, imperceptiblemente, pero cuando hemos recorrido un largo camino, nos hemos dado cuenta que paso a paso ya somos completamente diferentes. Y en ese sentido podríamos decir que el yoga nos ayuda a desarrollarnos espiritualmente. La palabra espiritual es muy ambigua y puede tener muchos significados, pero yo ahora quiero referirme a un significado más original y puro de esa palabra. Espiritualidad querría decir relacionado con la vivencia, no con los conceptos. No tenemos que identificarnos con nuestros pensamientos, sino ser más conscientes de lo que nos rodea, vivir con mayor intensidad, vivir el momento presente, que es lo único que existe, no vivir en expectativas del futuro que no sabemos si se van a cumplir o no, no vivir en un pasado que ya no existe, pero que nos condiciona, vivir el momento presente con toda la intensidad y entonces en ese sentido transformarnos. Espiritual en el sentido precisamente de darnos cuenta de qué valores son más importantes, algo que lo teníamos muy cerca y a lo mejor no éramos capaces ni siquiera de verlos. Espiritualidad también en el sentido de una apertura al mundo. Es decir, nosotros no somos unos seres aislados, sino que estamos inmersos en una sociedad, en otras personas que también tienen sus propios problemas. Esa transformación mínima, imperceptible que nos va proporcionando el yoga, nos hace ver el mundo desde otra perspectiva distinta. Y desde el punto de vista interior nos proporciona un procesamiento de información que le llamaríamos una serenidad interna. Es decir, y en ese sentido podríamos decir que el yoga sí que realmente es el gran regalo que nos ha hecho la India a toda la humanidad. Para terminar ya, quería leeros un texto simplemente de un comentario a los Yoga Sutras, que es una alabanza al yoga. Primero lo leo y luego lo comento brevemente. Dice, mediante el yoga se conoce. El yoga por el yoga se acrecienta. El que ha mostrado interés por el yoga, en el yoga permanece largo tiempo. Fíjese que la primera frase, el primer verso, mediante el yoga se conoce. Hay alguien que les puede enseñar a practicar yoga, pero es la práctica, es el propio yoga, el que nos enseña lo que es el yoga. El yoga, siendo conscientes precisamente de lo que está ocurriendo, de esas transformaciones, nos va enseñando. Y lo que nos va diciendo en el segundo verso es que el yoga por el yoga se acrecienta. Es un camino que nos va transformando. Nos vamos transformando recorriendo el camino del yoga y vamos siendo diferentes en un sentido mucho más positivo. Y termina diciendo que el que ha mostrado interés por el yoga precisamente permanece largo tiempo en ese camino, porque somos conscientes de lo positivo que nos aporta el recorrer ese camino del yoga. Muchas gracias por su atención. Emilio, muchísimas gracias. Clarísima toda la exposición. Y ahora abrimos este espacio de 20 minutos aproximadamente, así no se extiende demasiado, a preguntas hacia Emilio. Las preguntas, como somos muchos, les pedimos que la hagan por escrito. Y vamos a seleccionar algunas para ir respondiendo. Esperamos esas preguntas. Bueno, todos nos dicen muchas gracias, que fue hermosa la clase. Emilio, aprovecho mientras se inspiran con las inquietudes y las preguntas para agradecerte muchísimo la presentación. A ver, voy un segundito, no sé si se ve bien porque estoy con la luz apagada. Sí. Sí, se ve muy bien. Ahí está. Bueno, agradecerte mientras se inspiran con las preguntas, realmente ha sido una exposición maravillosa. Y como siempre, muy inspiradora. Las definiciones finales sobre el regalo del yoga
en lo que aporta sobre transformación personal y desarrollo espiritual, hasta creo que conmovedor también, y bueno, quienes estamos en este camino de hace tanto tiempo, así lo sentimos y lo vivenciamos, así que es muy bello escucharlo de una persona como vos que desde hace tanto tiempo se dedica al estudio minucioso y riguroso, y sobre todo con la generosidad que te caracteriza. Hace poco tuve la oportunidad de estar en la Universidad Complutense de Madrid, conociéndolo a Emilio, a Juan Antonio, que está ahí como director del Instituto de Ciencias de las Religiones, y me mostraron la universidad, y un detalle particular que Emilio hace muchos años que está allí, pero dice, vamos a comer al bar con los estudiantes, que es el mejor, porque ahí es donde está todo, donde está verdaderamente la universidad. Y esto me parece un gesto de mucha humildad que quiero destacar, porque vos decías, el desarrollo espiritual tiene que ver con una apertura al mundo. Si nos cerramos por practicar yoga, nos creemos que es aislarse de la sociedad, estamos cerrando también el paso. O sea, esto es un desarrollo para ser más humanos, con valores, como bien señalabas, la ética universal de esta disciplina milenaria, que nos va inundando, que se va desplegando a medida que vamos practicando. Así que muchísimas gracias por eso, y bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas, ya me silencio. Sí, hay algunas, y ya muy interesantes, por supuesto. Una pregunta, a ver si voy un poquito más arriba, si el yoga es dualismo. Lo pregunta Carlos Rocha. Sí, bueno, habría que decir en primer lugar que la respuesta es que sí, pero habría que entender qué quiere decir dualismo. Como ya decía, el yoga como sistema filosófico, en este sentido, pues realmente, al ser un sistema filosófico, tiene que dar respuestas a eso que decía, de qué está formada la realidad. Es decir, cuando digo que está formada, podemos preguntarnos, ¿la realidad está formado por materia solamente? ¿Está formado por materia y energía? ¿Está formado por materia y mente? Es decir, ¿de qué está formado? ¿Hay espíritus de la naturaleza que sea? ¿Seres incorpóreos, por ejemplo? Ese es el problema. La respuesta que da el yoga de Patanjali como sistema filosófico es que en realidad hay dos sustancias completamente diferentes. Por un lado, lo material, y por otro lado, la consciencia. Y en ese sentido diríamos que el yoga de Patanjali sí es un sistema dualista, es decir, dualista en ese sentido. Por un lado está todo lo material, pero sin olvidar que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, también es material. Por eso no se puede equiparar al dualismo cartesiano. Es decir, lo que no es material sería la consciencia. Y la consciencia entonces sería algo de una naturaleza diferente a lo material. Entonces, en ese sentido, el yoga de Patanjali sí es dual. Otra cuestión es si en la pregunta se hace referencia a lo que decía de lo que es el samadhi, es decir, el proceso de percepción. El proceso de percepción sí hay una dualidad. Siempre hay un yo, un pronombre personal, que, digamos, de alguna manera es el que dice, yo ahora os estoy hablando. Cuando alguien me ve, yo digo, yo estoy viendo a alguien que habla. Es decir, en toda percepción siempre hay esa dualidad. Lo que ellos afirman, en ese sentido, es que en el proceso de meditación llega un momento en el cual esa dualidad en la percepción desaparece y ya no hay un yo que percibe y un objeto que es percibido, sino que ambas realidades se fusionan. Y entonces se produce ese estado mental especial que ellos denominan samadhi. No sé si... Sí, justamente lo podemos hilar con la pregunta de Laura, que dice, ¿el samadhi es un estado mental o trasciende la mente? Bien, yo la respuesta más directa que daría es que es un estado mental, pero habría que hacer una salvedad, y es que es un problema, es decir, ¿qué entendemos por mente? Es decir, ese es un problema que es difícil,
Si hablamos de que mente es igual a conjunto de estados mentales, es decir, hay actos psicológicos, por ejemplo, de percepción. Pues nosotros vemos cosas, tocamos cosas, saboreamos cosas, entonces son actos perceptivos. Por otro lado, sentimos emociones. Es decir, yo escucho una música que para mí me dice mucho y entonces me afecta emocionalmente, digamos en cualquier sentido. Yo puedo hacer, y eso sería otro tipo de actividades mentales. También puedo hacer planes. Uno puede pensar, ¿qué voy a hacer el próximo fin de semana? Y entonces me pongo a pensar lo que voy a hacer el fin de semana. Estoy pensando en ese sentido. Sería otro tipo de actividades mentales. Y luego hay otro tipo de actividad mental que es muy peculiar, que es la consciencia. Porque ahora mismo me está todo el mundo escuchando, pero ese sería un acto perceptivo. Pero a la vez se están dando cuenta de que me están escuchando. Es decir, tenemos dos actos mentales paralelos. Uno que es el acto psicológico de percibir, en este sentido, escuchar a alguien que habla, y otro, el darse cuenta de que hay alguien que está hablando. Eso sería la consciencia. Y eso es lo que, para el yoga y otros muchos sistemas de la India, consideran que no es físico, es diferente. Entonces, por eso al hablar de la mente, yo diría que el samadhi es un estado mental, pero donde desaparece la dualidad perceptiva. Y en última instancia, un tipo de samadhi lo que dicen es que podríamos dejar la consciencia sin ningún tipo de contenido. Es decir, lo que diríamos en un lenguaje cotidiano, dejar la mente en blanco. Es decir, no hay ningún contenido en mi mente, cosa que es prácticamente imposible para el común de los mortales, pero dicen que ellos que es posible. Esa sería la etapa última. Acá María Rosa dice, ¿se puede decir que llegamos al samadhi cuando escuchamos la voz del ser superior? ¿Qué opina respecto de escuchar música durante una meditación? Bueno, habría dos cosas ahí en esa pregunta. Si se habla de escuchar la voz de un ser superior, en ese sentido, hay en la India clásica, digamos, siempre se emplea la metáfora de que para llegar a la cima de una montaña hay muchos caminos. Y entonces, en ese sentido, ya veíamos en el Bhagavad Gita que Krishna enseña a Arjuna que hay varios caminos, el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga. En ese sentido, cuando se habla de un ser superior, estaríamos hablando de los teísmos en el pensamiento de la India. Y entonces ese es un camino específico, que es el camino de la Bhakti. Y en ese sentido, uno considera que la realidad hay un ser supremo. El yoga de Patanjali sí que considera, es un sistema teísta, pero lo emplean como una herramienta, por así decirlo, dentro de lo que sería un proceso más psicológico. En cualquier caso, por responder a la pregunta, el escuchar a un ser superior, a un ser supremo, digamos, sería más propio de los sistemas teístas en la India, más que el camino del yoga de Patanjali, que sería más psicológico, podríamos decir, ¿no? En ese sentido. En cuanto a lo de escuchar música, digamos, ya hemos visto lo que decían los propios Yoga Sutras. Podemos fijar la atención sobre cualquier cosa y dentro de cualquier cosa también entra una música. Es decir, el objetivo es fijar la atención sobre una única cosa, con la finalidad de tranquilizar la mente, la actividad mental. Si escuchamos una música, fijamos nuestra atención en esa música y eso nos ayuda a paralizar, a relajar, tranquilizar la actividad mental, eso sería muy positivo, sería un tipo de meditación. Acá hay una pregunta también muy interesante porque justamente lo trabajamos en jornadas estudiantiles hace muy poco, y María Rosa pregunta, ¿es posible practicar yoga si hubiera alguna limitación física?
Yo entiendo claramente que sí, es decir, sin ningún género de duda. Pero lo importante no es porque lo diga yo, otra vez por eso es lo que he ido siguiendo el itinerario de lo que nos han enseñado los grandes maestros. ¿Cuál sería la esencia si hubiera que quedarnos en una única cosa de lo que es practicar yoga? Es meditar. La meditación es uno del núcleo, podríamos decir, el núcleo más esencial del yoga. Podríamos no practicar ningún tipo de postura física, pero sin embargo controlar nuestra respiración y meditar, y recordemos lo que acabamos de leer, que nos dice Patanjali, fijar la atención sobre una sola cosa. Por lo tanto, es perfectamente posible, porque mientras uno, por ejemplo, pueda controlar su respiración, que todos respiramos, ya sí estamos tranquilizando nuestra mente. Y fijar la atención, si somos conscientes, podemos fijarla y hacer ese ejercicio. Por lo tanto, se puede practicar yoga sin ningún género de dudas. Bueno, hay muchísimos agradecimientos y reconocimientos a la claridad, a lo que ha aportado. Hay una pregunta específica que dice, civilización, perdón, la hace María Marta Congos. Esa primera civilización entre el río Indo y Sarasvati, ¿existía algún contacto con otras civilizaciones o no hay registros de intercambio con otras culturas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque el estudiar las vías de comunicación siempre es un tema prioritario para los arqueólogos. ¿Por qué razón? Porque a la vez que circulan las mercancías, circulan las ideas. Entonces, siempre hay un tema que es, digamos, reiterativo, que es cuáles son las relaciones de pensamiento y también relaciones comerciales, obviamente, entre la India antigua y, digamos, el resto del mundo conocido en aquel momento. Podríamos decir que en ese tercer milenio, antes de nuestra era, sí que había relaciones comerciales con, digamos, la península arábiga, y no se sabe con exactitud si con la cultura sumeria en ese sentido. Sí que había, digamos, relaciones comerciales, desde luego, con otros pueblos, pero no exactamente, no se puede afirmar con certeza. La última pregunta, porque ya estamos a tiempo de ir cerrando. Adriana López pregunta, ¿qué libros recomienda para introducirnos en el tema? En la actualidad hay demasiados. Muchísimas gracias. Es difícil porque tiene toda la razón. Es decir, hay una inflación de libros y desgraciadamente pues hay muchos que no son lo exactos que deberían ser, ¿no? Yo quizás la mejor respuesta más que ahora, lo que podría sugerir es que yo os paso para el campus virtual una serie de libros que los piense, así doy el autor y bueno, yo creo que sería la mejor opción en ese sentido, más que decir ahora mismo así unos nombres. Y así, teniéndolo en el campus virtual, pues podrían consultarlos o tener la referencia, buscar una biblioteca o si les parecen interesantes ya comprarlos, ¿no? Emilio, Muchísimas gracias. ¿puedo responder yo a esta pregunta? ¿Me dejás? Por favor. Bueno, yo voy a recomendar el libro de Emilio, entonces. No. Me atrevo. Yo no soy el protagonista es el yoga. Perdona que te interrumpa. Bueno, Emilio, su tesis doctoral, lo comento porque aparte él lo iba a decir, juro que lo tenía anotado, su tesis doctoral ha sido sobre los Yoga Sutras y su libro El Yoga como Sistema Filosófico es realmente maravilloso. Por suerte me lo había obsequiado primero en formato digital y cuando estuve allí me lo obsequió en formato real, formato libro, como nos gusta a nosotros los inmigrantes digitales, tener el libro de verdad. Y realmente es sumamente recomendable, por lo menos de mi parte. Emilio no lo va a hacer porque, como les decía, es muy humilde. Y sí les vamos a facilitar en el aula virtual
algunos extractos del libro. El libro está agotado ahora, ojalá se pueda lograr una nueva edición, y vamos a elegir algunos extractos que Emilio nos va a indicar cuáles, para ilustrar y ampliar un poco más de esto que nos ha expuesto en esta disertación. Asimismo, Emilio nos va a facilitar una presentación, ¿sí?, que vamos a subir en el aula virtual también sobre lo conversado en el día de hoy. No sé, Patricia, si ya estamos con las preguntas y podemos ir cerrando. Emilio, ¿algún comentario más que quieras hacer? No, simplemente agradecer a todo el mundo el interés, porque pues decirles a todos que realmente lo que a uno le alimenta por seguir estudiando en esta línea es precisamente el interés de todos ustedes. Entonces yo soy el que tengo que darle las gracias. Han quedado algunas preguntas pendientes, pero bueno, le pasamos la palabra a María Eugenia, así vamos cerrando y agradeciendo esta disertación. Gracias, Patricia. Bueno, quizás, Emilio, lo que podamos hacer es, si quedan algunas preguntas, las tomamos, las copiamos y te las enviamos por correo, y quizás les podamos mandar las respuestas por correo electrónico a las personas que las han formulado. Por mi parte, bueno, nuevamente vuelvo a reiterar el agradecimiento a Emilio, y me gustaría, sí, nosotros teníamos pensado al comienzo, antes de comenzar con la clase, tuvimos un pequeño problema operativo, que no funcionaba el audio de Emilio, entonces por eso nos demoramos un poquito, y tenía ganas de presentarles un video muy cortito, prometo, 2 minutos 12, cronometrado, sobre nuestra carrera, sobre nuestra formación que hemos armado con el equipo, para contarles un poco de qué se trata nuestra formación y todas las áreas que, como antes comentaba el director del espacio, tenemos desplegando en este momento, que tienen que ver con la investigación, con programas de yoga en la comunidad y de yoga en las escuelas, esta cátedra libre. Entonces queríamos mostrárselos. Así que, Mili, que estás por ahí tras bambalinas, si lo querés mostrar, te agradezco un montón. Bueno, ahí un pequeño resumen de estas actividades que les compartíamos antes. Muchísimas gracias a
todas las personas que están presentes del otro lado. Llegamos a ser casi 100 en línea. Como les decía, nos comentaba antes el secretario de Extensión, creo que había dicho 224 inscritos en total en la cátedra. Para nosotros fue una gran sorpresa. Con Emilio decíamos, bueno, ya pensábamos primero 30, 40 personas, y de pronto empezaron a llegar las solicitudes de inscripción y le iba poniendo al tanto. La verdad que muy contenta de esta acogida que tuvo la Cátedra Libre. Creemos que es una propuesta que hace que el yoga llegue a más personas, que se expanda, que se pueda desarrollar esta dimensión espiritual que es innata a todos los seres humanos, y que, como decía al principio el rector, como la misma palabra yoga se ha difundido mayoritariamente en su concepto de unión, bueno, el yoga integra y nos une en aquello que los seres humanos tenemos en común, ¿no? En estos valores universales y en esta ética, para, como decíamos antes, ser mejores personas y estar al servicio de esta tierra, de todos los seres, ¿no? Como dice como ver esta esloka, ¿sabes? Esta loka samasta sukhino bhavantu, que todos los seres sean felices. Para mí un honor, Emilio, que estés del otro lado. Prontito voy a ir a visitarte de nuevo por allá. Y seguimos en la Cátedra Libre. Voy a mencionar ahí estaba en el video, pero lo vuelvo a recordar, va a estar publicado. Van a tener nuevamente en el aula virtual este mismo enlace para ingresar siempre a las clases online de los disertantes. El miércoles 16 del 11, la meditación en el hinduismo, las distintas visiones, de Swami Satyananda Saraswati, que reside actualmente en España, y ha sido declarado profesor honorario de nuestra universidad. Luego, el miércoles 14 de diciembre, ahí muy cerquita de cerrar el año académico para nosotros aquí en Argentina, la doctora Elsa Cross de la Universidad Nacional Autónoma de México nos va a hablar del yoga como una forma de espiritualidad contemporánea, y en el medio nos vamos a seguir conectando. También muy agradecida con Patricia, que Patricia, además de ser colega, porque en mi primer vida fui licenciada en Ciencia Política, lo sigo siendo, y Patricia también es licenciada en Ciencia Política, pero además es estudiante de tercer año ya por terminar y recibirse de técnica universitaria en yoga, que ha trabajado denodadamente para que todo esto salga como está saliendo. A todo el equipo del laboratorio, acá atrás la tengo a Meli, que también una genia que siempre nos ayuda en todo, y a Mili, que está allá en la parte de la gestión de los distintos videos y cosas que fuimos viendo. Y a todo el equipo de la carrera, Luciano, Ernesto, Laura, Cecilia, y bueno, muchísimas gracias también al rector, al embajador, por favor que no me olvide, creo que antes lo dije, y nos vemos entonces, nos encontramos próximamente, el miércoles 16 del 11, y seguimos en contacto siempre por el aula virtual. Muchísimas gracias, Emilio, muchísimas gracias a todos.